Gracias por estar aquí este día y en este horario. Para nosotros es un enero especial, sin duda. Ha sido un diciembre especial, es un enero especial, va a ser otro enero especial. Se vienen meses y días intensos y por eso agradecemos la presencia, porque son estas reuniones las que van a servir para no solo debatir, encontrar respuestas y además, sobre todo, acciones, porque si hay algo que tenemos que hacer después del shock inicial es rápidamente movernos, porque si no, y sugerentes nos pasan por arriba. Y me parece que en ese sentido, ya yendo a lo más actual de hoy, que ha sido a la mañana desayunarnos con esta tremenda mala noticia para la libertad de expresión, para el periodismo, para la democracia, que es la expulsión, el despido de Víctor Hugo Morales de Radio Continental. Me parece que la reacción ya en varias ciudades, entre ellas en Capital, convocando mañana a una movilización a las 18 en Plaza de Mayo, y aquí creo que bueno, ya algunos compañeros empezaron a armar una movida para las 19 en 106 y 3, para que hagamos ahí algo con una radio abierta y llevemos a la mayor cantidad de compañeros y compañeras que podamos para repudiar este nuevo atropello a la libertad de expresión, para respaldar a Víctor Hugo, por sobre todas las cosas, bueno, para defender lo que estamos defendiendo, que es la palabra de los sectores que nunca tuvieron palabra, que siempre se la prohibieron o se la censuraron, que asomó a ese sector muy fuerte en estos últimos 12 años y que evidentemente causó el nerviosismo primero y el odio después de los sectores que siempre manejaron el micrófono, la pantalla y los diarios en Argentina, y que bueno, uno ha decidido llamarlos desde hace un mes. Este es el gobierno de las 3 M, ¿no? Macri, Mañeto y Mitre. Clarín, La Nación y Macri gobernando, dos desde las sombras, o sea, no desde tan sombras, y uno de la Casa Rosada. Si alguien no estaba convencido, creo que del lado nuestro no, pero si del otro lado, de estos que se llama la grieta y que son los que están supuestamente del otro lado de la grieta, y votaron a Macri y no estaban convencidos de que esto se trataba realmente de una disputa con uno de los sectores que intentó, intenta e intentará manejar la Argentina, que es el Grupo Clarín y lo que el Grupo Clarín representa. Bueno, pues tenemos más argumentos ahora para decirles que abran los ojos nuevamente y vean de qué se trata. Que cuando se dijo en 2008, cuando se dijo no solo con la ley de medios, sino cuando se empezó a señalar claramente todo tipo de consignas, Clarín miente, atrás de esto está Mañeto, guarda con Clarín, etc., no era un eslogan de campaña, ni una cuestión publicitaria, ni una exageración del enemigo. Este es el rostro perverso del enemigo. El intento de Macri por terminar con una ley de la democracia a través de un decreto, lo que está haciendo con los compañeros y las compañeras de AFTA, y lo que está haciendo con toda la sociedad con este intento, es claramente la máxima expresión de lo que quieren ellos, ¿no? Si ellos decían el tema de los medios, el tema de la comunicación, el tema de la ley, el tema de los diarios, el tema de las radios, el tema de la tele, ese tema es para los intelectuales, para los progresistas, para poca gente, no le interesa al pueblo, no es una cuestión urgente, etcétera. Bueno, no es una cuestión urgente y de repente es de las primeras medidas que sacan. Claro, porque era una cuestión urgentísima y ellos lo saben. Ellos lo saben. El enemigo lo sabe y por eso una de las primeras cuestiones que Mañeto le ha exigido a este gobierno es que termine con la ley de medios y que borre del mapa a todo lo que significa las voces que estuvieron del lado del pueblo. Y empezaron 678, la TV Pública, la FM Nacional Rock, Víctor Hugo Hoy, y van a seguir. Entonces, estos elementos, digo, son para el debate con aquellos sectores a los que ahora nosotros tenemos que convencer con más fuerza que
como bien dijo Ernesto, bueno, son esos sectores cercanos o no cercanos a nosotros que votaron a Macri por uno o por otro motivo y empezar nosotros a trabajar sobre esos sectores. ¿Va a ser difícil? Sí, seguro que va a ser difícil, porque todos ustedes y nosotros estamos con esta paradoja, ¿no? Hace un mes y medio nosotros éramos la antidemocracia, la dictadura acá, los autoritarios, los que pisoteamos la Constitución, etc. Con ese discurso nos vinieron. Y ahora somos nosotros los que tenemos que decir eso. Y sabemos que es un escenario complicado, digo, ¿no? Todos, cualquier debate político que tenemos, bueno, ahora es como que se dio vuelta la tortilla y nosotros tenemos que empezar a señalar, a ver, mira, punto 1, punto 2, punto 3, mira todo lo que hizo en un mes. Y a ver si nosotros logramos convencer a ellos de quién era o quién es el autoritario, el antidemocrático, el que atenta contra la República, bueno, todo lo que estaban diciendo hasta hace poco. Y la verdad los escenarios son muy fuertes, Es decir, en un mes limpió una cantidad de voces importantísimas para nosotros, pero sobre todo importantísimas para la democracia. Es decir, ellos decían, ¿no? El discurso era, va a cerrar TN. El discurso era, no dejan hablar a la oposición. El discurso era, y así los eslogans se repetían. Bueno, ahora en un mes hicieron lo que ellos decían que hacíamos nosotros y que en realidad no hacíamos. Porque ellos durante todo el periodo de los 12 años tuvieron voz y tuvieron mucho más voz de la que tenían antes. Esto también hay que señalarlo. No es casual, digamos, lo que pasó con algunos medios de comunicación privados en la época del kirchnerismo. Es decir, ustedes saben que nosotros, los trabajadores de Clarín, en su momento tuvimos, los trabajadores, los ex trabajadores, etc., tuvimos una posición crítica con el kirchnerismo al comienzo, porque le estaba dando muchos medios más todavía a Clarín, ¿no? La renovación de la licencia de Canal 13 por decreto, etc. Es decir, cuestionábamos y decíamos, le están dando más medios todavía. Y efectivamente, tuvieron más medios durante la primera etapa del kirchnerismo. Yo creo que Néstor en eso, bueno, tuvo un momento de autocrítica y decidió sacarse de encima al personaje que Clarín le había insertado en el gobierno, que era Alberto Fernández. Alberto Fernández era el representante de Clarín dentro del gobierno, era la pata metida ahí. Esto Néstor lo reconoció en un reportaje. Él le creía a Alberto Fernández en su política de cómo te lo ganás a Clarín, ¿no? Y era, bueno, dándole el decreto para renovar Canal 13, dándole el acuerdo para la fusión de Cablevisión y Multicanal, dándole la renovación de la licencia a Radio Mitre, etc. Y eso se pagó, lo pagamos con lo que fue el grupo Clarín operando. Por eso cuando muchos dicen, ustedes exageran con el tema de Clarín, Clarín ya no tiene la fuerza de antes, etc. No, minga, sí tuvieron, no sé si toda la fuerza que tenían antes, pero tuvieron fuerza y la siguen teniendo. Digo, un medio de comunicación que fue capaz de mentir tantas veces desde el 2008 en adelante, cuando se enfureció contra Cristina, y le inventó desde la bóveda que tenían en Santa Cruz, un programa trucho como el programa de la Nata, inventaron una bóveda. Aquellos que tengan memoria, recuerden ese programa de la Nata estaba en el canal, montó en el estudio una falsa bóveda y empezó a decir, esta es la bóveda donde tiene el dinero Cristina. Hizo una cuenta, además, digo, acá hay tantos metros cúbicos y aquí entra tanta cantidad de euros, y dio la cantidad de euros, creo que había dicho 8 millones, acá entran 8 millones de euros. Entonces fueron sembrando con esas mentiras esto que vino del otro lado de la grieta y que empezamos a escuchar. Bueno, se afanó 8 millones de euros, tiene toda la plata en la bóveda. Y fueron lanzando y lanzando esas mentiras. Ese es el poder de los medios que siempre se denunció y que por suerte a partir del 2008 por primera vez un gobierno tomó la iniciativa de mirar hacia los medios y empezar a trabajar otro tipo de comunicación popular. Por eso sale la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por eso empieza en todas partes del país la construcción de otra comunicación, por eso hoy tenemos algunos canales universitarios de televisión, algunos, no puede completarse todo, pero bueno, acá están compañeros que son de AFCA y saben el trabajo que se está haciendo intensamente en todos lados por tratar de llevar adelante la ley de medios. Hoy tuvimos una pésima noticia a la mañana y tuvimos un cachito de mejores noticias a la tarde.
hay dos jueces, una jueza de San Martín, la jueza Forts, del Juzgado Federal Contencioso Administrativo de la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, y un juez federal civil de Capital, que hicieron lugar a dos medidas cautelares para por lo menos detener momentáneamente el avance del decreto y toda la parafernalia de ese decreto para destruir al AFCA y a la ley de medios. Es un respiro, ¿no? Recién estábamos comentando, es un respiro, no es una batalla ganada. Ustedes saben que el tema judicial es complejo. Cristina también en su momento, digo, así como se detectó que uno de los problemas de la democracia argentina y de la explotación en la Argentina eran los medios de comunicación hegemónicos, en otro momento se detectó con acierto que la democracia tenía un grave problema en el Poder Judicial. Cristina en su momento quiso avanzar con algunas medidas mínimas, les recuerdo algunas, un proyecto de ley para que se votara el voto popular, no a los jueces, que sería un gran avance, sino a los integrantes del Consejo de la Magistratura. A los integrantes del Consejo de la Magistratura, que son los que, en definitiva, resuelven quiénes van a ser los jueces, o por lo menos el primer paso para quiénes van a ser los jueces, y quienes juzgan a los jueces. Bueno, eso no pudo avanzar. El Poder Corporativo Judicial denunció a Cristina de que eso era un atentado contra el Poder Judicial y la independencia de los jueces, etc. Y esa mínima medida, que creo que fueron 6 proyectos de ley en su momento, para intentar meter un poquitito de democracia en el poder más antidemocrático que tenemos en la Argentina. Ustedes votan para legisladores, ustedes votan para concejales, ustedes votan para intendentes, ustedes votan para presidente, ustedes votan para presidente de un club, ustedes votan para presidente o comisión directiva de un sindicato, ustedes votan para una asociación vecinal. Ustedes no votan los jueces. Ustedes no podemos votar los jueces nosotros. Y no podemos votar ni siquiera los miembros del Consejo de la Magistratura que elegiría a los jueces. Entonces, ese Poder Judicial, mayoritariamente conservador, siempre esquemáticamente en contra de los intereses populares, bueno, fue uno de los factores, sin duda, de nuestra derrota. Sin duda que ahí estuvo el problema. Bueno, y ahora hay que dar una batalla dentro de ese Poder Judicial, ¿no? Con los pocos jueces que hay en todo el país, que más o menos patean a favor de los intereses populares. 2 de estos jueces son los que sacaron estas medidas hoy, pero ya saben ustedes cómo es la mecánica judicial. Son jueces de nivel inferior, vendrán las apelaciones, se irá a las cámaras de apelaciones federales, después llegará, si se llega por alguna vía, a casación o no, y se irá a la corte. Y aquí viene el último tema, por lo menos de mi parte, para ya darle la palabra a ustedes. La corte. Y ahora se encuentra explicación a la desesperación y el mamarracho de las primeras medidas de Macri, cuando por dedazo, llamado decretazo, quiso meternos 2 jueces de la Corte por la ventana. Cuando uno se preguntaba, porque nosotros reaccionamos en todo el país, los abogados de lesa humanidad tenemos un colectivo que nos comunicamos, bueno, como tantos otros, por redes, y la sorpresa que aparecía de esa desesperación, o sea, ¿para qué Macri quiere, a poquitas horas de haber asumido, saca este mamarracho jurídico, saca este papelonazo político que hasta su propia gente, por lo menos un sector de ellos, lo criticaba? ¿Cuál es la desesperación? ¿Por qué quiere una corte adicta tan rápido? Y bueno, acá está la explicación, porque después de eso se venía lo que se está viniendo, que habremos visto, ¿cuánto habremos visto? El 1% de lo que se viene. ¿Cuántos más decretos de necesidad y urgencia van a estar en lo que queda de enero y febrero? ¿Cuántos otros decretazos va a sacar? ¿Qué más va a hacer de todo lo que está haciendo? ¿Para qué? Porque quería quiere esa corte adicta que cuando empiecen a llegar las apelaciones de estas medidas cautelares, de estas acciones de amparo, de las denuncias que le hemos metido a Macri en los últimos días del 2015, etcétera, cuando lleguen rápidamente, porque van a tratar de que lleguen rápidamente a la Corte, necesitan esa Corte adicta. Entonces, bueno, había también que reaccionar y por eso está circulando por las redes. Sé que, bueno, ustedes están lejos, pero se puede mandar hasta por carta,
impugnaciones a los 2 miembros que designó por decretazo en el decreto que nombró a Rosenkrantz y a Rosati. Se puede mandar la impugnación, enviarla a la mesa de entradas del Ministerio de Justicia para que el día que se trate el pliego de estos 2 candidatos a la Corte, que son los que quiere meter Clarín y Macri, por lo menos haya un consenso o por lo menos una gran cantidad de impugnaciones para que el Senado no apruebe esos 2 pliegos. ¿Por qué? Porque estos 2 personajes, estos que quiere meter Macri por la ventana, son 2 candidatos a jueces de la Corte que, entre otras cosas, avalaron un decreto que es inconstitucional. Es decir, no pueden ser jueces de la Corte 2 personajes del aparato abogado judicial que aceptaron que se los nombrara con un decreto inconstitucional. Esos 2 no pueden ser jueces de la Corte. Ya, eso solo los inhabilita para ser jueces de la Corte. Nosotros no queremos en la Corte 2 personas que, frente a un decretazo inconstitucional, en vez de decir no, así no, dijeron sí, así sí. Y encima, en una entrevista que le hizo Nelson Castro al ministro de Justicia Garabano, al día siguiente del decreto, Garabano tiene la caradurez de decir en el reportaje: previo a sacar el decreto, consultamos a Rosenkrantz y a Rosati para ver si estaban de acuerdo con el texto del decreto y nos dijeron que sí. Entonces son un mamarracho. No pueden ser jueces de la Corte 2 abogados que dicen que encima le dieron el ok a un decreto que iba a ser inconstitucional. Así que bueno, compañeras, compañeros, la idea es debatir, pero por sobre todas las cosas la idea es acción. Todas las medidas son buenas. Nos preguntan siempre, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Va a depender de cada lugar, no hay una receta, no nos vamos a juntar todo el país en una movilización y marcha nacional popular rápido, eso seguramente llevará mucho tiempo, estamos todos sorprendidos hora por hora, pero seguramente todo lo que se pueda hacer aquí en Gesell, en todos los lugares de la costa, más lo de Capital, más lo de Jujuy, más lo de Salta, tiene que ir creando las condiciones para empezar a ponerle freno a cada una de las medidas de las 3M, Macri, Mañeto y Milei. entrarle al tema de la usurpación de poder que parece naturalizada, ¿no? Y, se me ocurrió citarlo a Rousseau con sus obras del siglo XVIII, en donde se debatían temas parecidos a los que hoy vamos a debatir, y que parecía superado. Dice, Rousseau habla también, nosotros estamos acostumbrados al espectáculo de los provistos de colores, de los bailes, de la música, ¿no? Y a esto, Rousseau habla del espectáculo también, ¿no? En aquella época. Y dice que esos espectáculos que se dan tornan irreconocible a la naturaleza humana lo que se debate detrás de la naturaleza. Entonces el espectáculo está ocultando la realidad. Y esto, cuando el espectáculo continúa sin pausas, sin interrupciones, se torna patológico y genera una enfermedad en la conciencia social. Y acá aparece la diferencia o la distancia entre lo convencional y lo real, ¿no? Es decir, que aparece lo convencional como predominando dentro del discurso comunicativo. A Rousseau, por decir estas cosas, por denunciar el trastocamiento del orden constitucional de la República de Ginebra, fueron incineradas dos de sus obras más importantes, El contrato social y el Emilio.
Y esto me hace recordar también, recién evocamos a Víctor Hugo Morales, están incinerando el programa, ¿no? Es decir, una suerte de incineración de este programa, una suerte de desaparición de toda la comunicación como una centralización del poder. Y no es el único que han incinerado, naturalmente, han quemado la Rock Nacional, han quemado todos los programas y lo seguirán haciendo. Y el pueblo, de alguna manera, va a encontrar sus canales de comunicación, esta suerte de mordaza que está colocando las empresas de comunicación. Decía Rousseau en cartas escritas desde la montaña, solo se debe obedecer a las leyes del pueblo. El pueblo, ¿cuáles son las leyes del pueblo? El pueblo en la democracia ginebrina tenía una representación directa, él cita a Polonia como también los representantes indirectos, es decir, son los representantes del poder legislativo al que se debe obedecer. Y decía Rousseau que son vinculantes para todos los órganos estas normas del poder legislativo. ¿Y esto qué es? Rousseau aborda acá el principio de legalidad, él mismo lo llama principio de legalidad, esta suerte de respeto y de orden que se debe tener con el poder legislativo. Nosotros reconocemos dos principios importantes que establece Rousseau, que son el de la libertad y el de la igualdad. El de la libertad es el principio que surge de las leyes, es decir, que las leyes nos dan la libertad a nosotros, son leyes liberadoras. Y estos también son, esas leyes que dan libertad son las cuales tenemos que respetar para que la libertad continúe. ¿Y de dónde surge el principio de igualdad? De que estas leyes deben regir para todos por igual, para los pobres, para los ricos, para todos en igualdad. Él lo abordó, como posteriormente lo hizo Marx, sobre las condiciones de clase, etcétera, etcétera. Pero esto nos basta para el momento, para definir el momento actual. El legislativo es la sociedad para Rousseau. Controla la aplicación de las leyes. Si el Ejecutivo viola este mandato que le da el poder legislativo, el enseñoreamiento público de la tiranía queda abierta la puerta de par en par para este enseñoreamiento. Es decir, estamos en un camino hacia la tiranía, según lo que diría Rousseau en este momento. No se trata de una dictadura, ¿no? Un poco podríamos establecer la diferencia entre dictadura y tiranía, ¿no? La tecnificación del poder, que es lo que se está planteando actualmente, también está definido por Rousseau. Dice que se convierte a través del Ejecutivo en un fin en sí mismo, esta tecnificación, y es el objeto de acumulación, reduciendo el número de detentadores del poder y vaciando el control político de las instituciones, es decir, vaciando al pueblo de ese control político. La República se transforma en una mera red de relaciones sin incidencia aparente. El trastocamiento tiene nombre propio, este trastocamiento lo llama Rousseau tiranía. La tiranía impide que llegue a los demás órganos toda discusión que rebase los propios intereses del poder dominante. En términos del marxismo diríamos los intereses de clase. Es un reduccionismo
de los temas tratados y de la discusión que se encierra en esta dinámica. A nivel discursivo, la legitimidad empírica quiere o intenta reemplazar de los distintos mecanismos a través de los decretos. No son muchos los decretos de necesidad y urgencia. Sí es cierto que no hay necesidad y tampoco hay urgencia, como bien lo planteó hace poco Zaffaroni, ¿no? Es decir, que todo puede esperar, la ley de comunicaciones, etcétera, todo podría esperar a que se reuniera el Congreso en marzo, y además es muy fácil convocar a extraordinarias en el Congreso, donde ninguno de estos decretos pasaría en realidad podría convertirse en ley. Pero no solo están los decretos llamados de necesidad, sin necesidad y sin urgencia, que en otro momento lo llamábamos decretos leyes en la época de la dictadura. También están los decretos que violan las leyes, ¿no? Y aquellos decretos como la convocatoria, como la designación de los jueces de la Corte. Fíjense que en enero, hace un año, el gobierno nacional había propuesto a Roberto Caldés como miembro de la Corte, pero se lo propuso al Parlamento, y el Parlamento podría haber designado también por decreto, era el mes de enero. Fíjense que después mandó otros 2 pliegos cuando fue rechazado a Roberto Caldés. Estos 2 pliegos tampoco fueron tratados. Esto implica también no solo arrogarse tareas de funciones legislativas, sino implica arrogarse funciones judiciales, porque estaría descabezando la cúpula del Poder Judicial a través de estos nombramientos. En términos constitucionales, implicaría la suma del poder público que nuestra Constitución denomina, quienes así lo hacen, traidores infames a la patria. Estamos ante una situación que, de continuar, iría por este camino. Y la puerta abierta y me voy a detener un poco en los decretos de necesidad y urgencia. La Constitución del 94, los constituyentes del 94 tenían la propuesta de derogar la posibilidad de que se dictaran decretos de esta naturaleza. Esto fue un debate muy interesante, en donde las derechas insistían en colocar esta cláusula en la Constitución, y las izquierdas en general se negaban a colocarlo. Al fin y al cabo salió una redacción de compromiso que fue lo que dice la Constitución, con estas 2 expresiones, que fueran necesarios, que fueran urgentes. Es el único camino. Lamentablemente, este camino fue abordado sin necesidad de urgencia. Veremos ahora qué es lo que dice el Parlamento cuando se reúna. Tendría que reunirse de manera urgente, ser convocado a extraordinaria, tendría que mandarse a la comisión bicameral, que están discutiendo quiénes la presiden actualmente. Y finalmente, también esto es una reflexión hacia quienes lo votaron a este gobierno, que recibió la mitad de los votos de la ciudadanía, ¿no? Muchos de los que lo votaron lo hicieron pensando que este gobierno iba a proporcionar mayor democracia, mayor diálogo. Una de las propuestas era el diálogo y conservar las cosas buenas. Ahora vemos cómo las está sacando todas, y mantenerlo hecho y lograr mayor diálogo con la ciudadanía. Estamos entonces ante un incumplimiento de mandato.
mandato del pueblo, porque ni una cosa ni la otra se está dando. Pero ahora yo creo que será bueno escuchar las preguntas y poder tener un diálogo con usted. Muchas gracias.